país vivió un primer semestre de este 2024 con muchas complicaciones y cuestiones que no estaban en la agenda y que trajeron muchas otras controversias para el Estado y el manejo de las finanzas. Para hablar, analizar lo que viene en este segundo semestre, hemos invitado hoy a Fausto Ortiz, economista, analista, exministro también de Estado. Doctor Ortiz, buenos días y bienvenido. ¿Cómo está, Carla? Buenos días, saludos cordiales a usted y a la gente que está en estudio y a la gente que escucha el programa. Con gusto para atender inquietudes. Economista Ortiz, la cuestión de la generación de electricidad fue algo que marcó un poco este semestre a propósito de todas las problemáticas que trajo el racionamiento y los cortes de energía no previstos por ningún lado. Este segundo semestre también estará marcado por estiaje y eventuales complicaciones. ¿Es allí donde debe poner foco el gobierno para poder atender la situación y evitar un descalabro en las finanzas nacionales? Sí, veamos las cifras del primer trimestre, que es lo que ha reportado el Banco Central, para hacer brevemente una introducción. El mes de enero, para tener una referencia de las ventas a nivel país, el mes de enero caen las ventas 2.5%. Y dice, ¿por qué cayeron las ventas? Y la respuesta creo que es clara, vincularla con el episodio del 9 de enero en este año, en donde hubo que cerrarse la población por el susto del tema delincuencial. Ya en el mes de febrero crece en 2.7, en el mes de marzo crece 3.6, y marzo crece más fuerte del trimestre porque en el mes de marzo decidimos comprar algunas cosas más en las ventas de lo que íbamos a comprar el mes de abril, porque ya se venía el IVA, entonces mejor anticipamos compras, ¿no? Y entonces eso hizo que el primer trimestre del año en ventas crezca 1.3%, y también creció en la misma magnitud la economía, 1.2%. Entonces, para el segundo trimestre del año, que nos informarán recién allá por septiembre, la expectativa no es una de crecimiento importante, y sobre eso, sobre lo que puede ocurrir en el segundo trimestre del año, ya no podemos hacer nada porque ya terminó, ya está jugado. Por lo tanto, su pregunta es totalmente pertinente. ¿Qué vamos a hacer en este segundo semestre, que es sobre el cual arrancamos hoy y sobre el cual hay espacio a poder hacer algún cambio? Ojalá podamos dinamizar las ventas, ojalá podamos contratar algo de personal más, ojalá el gobierno pague también un poco de platas atrasadas a los proveedores, platas atrasadas a la seguridad social, que la plata empiece a fluir para que haya dinamismo económico, que se sienta, aunque sea por el lado del crédito, que la gente pueda empezar a emprender en cosas que tenía planeado. Pero es medio complicado porque el semestre viene con el inicio del periodo electoral, que ya por el mes de agosto empezarán a darse estas primeras elecciones internas para irse ya inscribiendo candidaturas hasta finalizar el mes de octubre. Y sobre esa línea, ¿qué tanto puede pesar los pronósticos de la gente entendida en la materia respecto a situaciones complicadas en la provisión de energía eléctrica que trajeron también tantas complicaciones durante este primer semestre? Claro, el estiaje esperado es por allá después del mes de septiembre, es decir, casi que el último trimestre del año es donde vamos a tener alguna dificultad en el tema eléctrico, porque en esa parte del año no llueve en la zona donde están las centrales hidroeléctricas, y ahí es más complicado la generación. Por lo tanto, ahí vamos a tener algún tipo de razonamiento, se supone, un poco mayor a lo que tuvimos antes en estos últimos meses, que lograron de alguna forma ser compensados con la lluvia, aunque el exceso de lluvia después nos complicó carreteras, nos complicó algunas pérdidas de seres humanos, y entonces vamos a ir complicando desde el último trimestre del año, que se junta con el proceso electoral. Por eso que el gobierno tiene la oportunidad en estos días para tratar de darle con toda la economía, para que la economía empiece a despertarse y tenga buen ritmo para enfrentar mejor el último trimestre del año. Son las 8:13 de la mañana, estamos conversando con el economista Fausto Ortiz. Economista, al cerrar este primer semestre se conoce que hay un leve crecimiento de la economía nacional en 1,2%. ¿Estamos bien en este ritmo? No, Priscila, el primer trimestre del año crece 1.2%. Viene cada año después de la pandemia, venimos en crecimiento desacelerado, ¿no? Cada año venimos creciendo menos. Quizás sea la parte más baja de la curva y empezará a rebotar el año siguiente.
el 1.2% para poder entender lo que se debería esperar el resto del año. Si hacemos caso al Banco Central, la economía va a crecer 1% este año. El Banco Mundial dice 0.7% y el Fondo Monetario Internacional dice 0.1%. Es decir, si le hago caso al Fondo Monetario Internacional, los siguientes de información, los siguientes 3 trimestres del año van a crecer peor que lo que creció el primer trimestre, que fue apenas 1.2%. Y entonces por eso yo señalaba, ya no podemos hacer nada sobre lo que terminó ayer, sobre el 30 de junio. Ya se acabó esa información. Si vendimos o no vendimos, si tuvimos trabajo o no tuvimos trabajo, ya eso no hay nada que hacer. Donde hay que trabajar es en el semestre que empieza hoy día, ¿verdad? El semestre que empieza hoy día, actividades del mes de julio en adelante. Ahora, en este mismo semestre que comienza, lo empezamos con un nuevo impuesto, en este caso a los pronósticos deportivos. En ese caso, ¿qué tanto va a aportar este impuesto nuevo en esta actividad? No, yo creo que nada, no creo que sea un tema crítico para el asunto de los ingresos fiscales o crítico para el asunto económico. Yo creo que es importante decir tu actividad debe estar regulada, digamos, de alguna forma ese es el mensaje que quiere plantearse, debe estar regulada y si tú tienes ingresos tienes que pagarlos acá. Y si te querías escapar de ese impuesto porque tu empresa es americana y contratamos de pronóstico afuera, entonces vamos a tratar de regularlo. Es más un poco de regulación para que nadie se escape del Estado que cobra impuestos. Y ya que toca el tema de impuestos, el mes de junio terminó con impuestos cerca de $500 millones más en este primer semestre del año que el año anterior. Y eso es un dato importante porque a los tiempos, cifras de un año como el actual, 2024, supera lo que teníamos hace una década. Porque el 2014 había sido de los años más altos en recaudación, 2012, el 14 eran los mejores años, y estábamos hace tiempo recaudando lo mismo que hace una década. Recién ahora, en este mes de junio, estamos recaudando casi 500 millones más que el año pasado y volvimos a ser superiores como récord histórico de recaudación. Y eso junta algunos elementos. Uno, en los 3 puntos más del IVA, que eso te está dando alrededor de 100 millones mensuales de su implementación y que ha tenido 2 meses de recaudación para finanzas. Y también el pago del impuesto a la renta, sobre todo las autorretenciones que también aportan en impuestos que van a permitir no gastar más para el gobierno, pero al menos achicar el tamaño del déficit fiscal y tener que quitarle presión para la consecución de financiamiento. Fausto querido, buenos días. Lula Garay te saluda. Mi querida Lula. En este nuevo semestre que comienza, que podríamos decir que es como que el de la mitad que tiene este gobierno de transición, ya vimos que ha destinado 100 millones para el sector de la salud. En tu experiencia, ¿qué es lo que tú consideras cuál de los sectores debe priorizar el Estado en este nuevo semestre para inyectarle un poco más de dinamizar la economía? Sí, la inversión pública está en la más mala de los últimos 5 o 7 años. Y ahí uno, si va para atrás, mientras más para atrás, sigue siendo la más mala. Apenas 260 millones de dólares frente a un presupuesto de 1.800 millones de dólares, eso es como un 14-15%. Malísima, debería estar en el 50%, debería estar en el 30%, pero está abajo. Entonces, el gobierno no tiene plata o no tiene deseos de empujar el tema de obra pública, me imagino que es más plata que deseos, pero no logra empujarla. El tema de salud, esos 100 millones de dólares no es nada adicional, está presupuestado. Y está presupuestada darle más de 2.000 millones de dólares a salud y educación, que no se lo van a dar porque el año pasado no se los dieron, este año no se lo van a dar, porque hay el pensamiento de que no nos corresponde dar, porque aunque esté en la Constitución que hay que crecer medio punto del PIB cada año de salud y educación, como nunca nadie ha crecido esa cantidad, ¿por qué voy a crecer yo? El gobierno dice, bueno, voy a darte 100 millones, pero está dentro de esos más de 2.500 millones que ya tiene rezagado ambos sectores. Y en ese mismo sentido, ya comienza el segundo semestre del año y quienes hemos trabajado en el sector público sabemos que hasta octubre debería estar ejecutado la mayoría del presupuesto. ¿Cómo tú ves la ejecución del presupuesto por parte del gobierno en las diferentes carteras de Estado? A ver, digamos, el presupuesto partámoslo en tres sectores, ¿no?
El gasto corriente, en donde el más importante es la nómina, de 30.000 millones de dólares, la nómina es 10.000 millones, ese es el más importante. El gasto de capital, 1.800 millones de dólares, y el pago de amortización de deuda, que son unos 6.000 millones de dólares. ¿Cuáles se cumplen a rajatabla puntualmente y religiosamente? La amortización de deuda, el pago de intereses de deuda y el pago de nómina. Esos son valores que se cumplen a rajatabla. Si usted mira el presupuesto de ejecución, va a encontrarlos muy cerquita al 50%, que es la mitad del año. ¿Cuál es el sector golpeado? Que no debería estar golpeado, pero que los últimos gobiernos han utilizado esa variable para hacer el ajuste, para achicar el gasto, es la obra pública. Entonces, si que decimos que la obra pública, lo que se llama el Plan Anual de Inversiones, recién está en el 15%, cuando debería estar en el 50%, y ahí si uno empieza a abrirlo, ya la verdad que me dio pena empezar a encontrar muchos ceros en los diversos ministerios, porque no debe haber una buena ejecución para nada si es que estamos hablando del 15% a nivel de todos, ¿no? El gobierno debe empeñarse en la ejecución. Tiene un superávit fiscal en el mes de julio de más de 500 millones de dólares. O sea, no es que tiene déficit, tiene un superávit fiscal al mes de junio, en lo que son las cifras devengadas, de más de 500 millones de dólares, y tiene un superávit de caja, digamos, de pagado, de más de 1.500 millones de dólares. Es decir, hay 1.000 millones de atrasos todavía, 1.100 millones, pero tiene superávit fiscal. Entonces, el gobierno bien podría intentar ponerse un poco más al día, más rápidamente, con algunos gastos presupuestarios o algunas deudas del pasado. El análisis económico de este primer semestre y lo que viene para el segundo semestre en la voz del economista Fausto Ortiz, analista y exministro de la cartera. Gracias, economista Ortiz, por estar con nosotros. Seguimos en Así Amaneció cuando son ya las 8 de la mañana y 20 minutos.